al cosmos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Exploradores del Átomo al Cosmos por las pantallas de Canal 24 Horas, revisando la ciencia hecha en Chile. Y hoy vamos a tener un capítulo bien interesante pensando en lo que sucede en el sur de nuestro país. Hoy nos acompaña el director del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, doctor Giovanni Daneri. Varios temas que vamos a estar conversando, investigaciones que está desarrollando el centro. Hace más de una década que en el CIEP vienen investigando una larva, una oruga, que tiene la capacidad de consumir voraz y velozmente la totalidad de las hojas de enormes paños de bosques de lenga en la Patagonia. Sin embargo, esto no genera la muerte de los árboles. Fíjese, ¿por qué? ¿Cómo ocurre esto? Lo vamos a conocer en unos minutos. Los orígenes del poblamiento de la Patagonia generan gran interés entre los arqueólogos, pues se trata de zonas complejas de habitar por sus condiciones geográficas y climáticas. ¿Cómo llegaron nuestros antepasados a estas tierras? Un grupo de arqueólogos del CIEP hace años viene siguiendo los rastros que dejaron los primeros habitantes del fin del mundo. También en el pasado, pero esta vez ligados a los cambios climáticos y geográficos que ha tenido la Patagonia durante los últimos siglos, el CIEP realiza otra de sus investigaciones. Toda esta información es de gran valor, ya que no solo permite conocer qué ocurrió años atrás, sino también entregar pistas acerca de qué podría pasar en el futuro. Interesantes investigaciones que vamos a estar comentando aquí en Exploradores. Presentamos a nuestro invitado de este capítulo, el director del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, doctor Giovanni Daneri. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes de manera telemática aquí en el programa. Buenas tardes, Nicolás. Gusto estar acá. A ver, cuéntenos primero, doctor, ¿de qué se trata el CIEP? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el objetivo que tiene este centro en el fin del mundo, como decíamos? El CIEP es el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia. Su principal misión es estudiar los ecosistemas que tenemos acá, que tienen características muy especiales. Dentro de ellas es la pristinidad. Estamos en una zona muy especial a nivel planetario, en el sentido que es una costa muy desmembrada, tiene una cantidad de costa increíble, 84.000 kilómetros cuadrados de costa. Y la verdad es que antes de que el CIEP operara, había muy poca capacidad local para investigar los ecosistemas, y el CIEP ha venido a llenar un poco ese vacío, que ahora esperamos se siga llenando gracias a que tenemos la flamante Universidad Regional de Aysén. ¿Por qué usted cree que se da ese vacío que nos comenta, doctor? Bueno, la verdad es que la ciencia ha estado muy centralizada acá en Chile. Si uno analiza la cantidad de publicaciones, de conocimiento científico, más del 50% viene del área metropolitana. Y uno de los temas grandes es tener masas críticas de investigadores en las regiones, porque no es lo mismo hacer la investigación desde el centro del país que estar en el lugar mismo. Vamos justamente a conocer, doctor, y a quienes nos ven hasta ahora, una de las investigaciones que está desarrollando el CIEP, que tiene que ver con los bosques de lenga y el ecosistema delicado, y también varias novedades que vamos a estar descubriendo en la siguiente nota. La vemos y volvemos a conversar con el doctor Daneri. Los bosques de lenga son los más abundantes de la cordillera de los Andes y los que logran crecer a mayor altura. En Chile los podemos observar desde la región del Biobío hasta Tierra del Fuego. Desde 2009, un grupo de investigación del CIEP ha centrado sus estudios en torno a esta especie, luego de identificar una larva que tiene la capacidad de consumir de forma voraz y en poco tiempo la totalidad de sus hojas. Los registros hablan de que puede llegar a defoliar 23.000 hectáreas. Y nosotros en el CIEP nos hemos enfocado en tratar de entender cuáles son los mecanismos que le permiten a la lenga resistir esos ataques tan severos, esos disturbios que genera la oruga a través de la defoliación. Luego de una década de investigación, han logrado identificar 3 mecanismos que le permiten a la lenga mantenerse con vida pese al ataque de la larva. En primer lugar, la lenga guarda grandes cantidades de carbono y nutrientes en su madera para poder utilizarlos inmediatamente después de que ha sido afectada por un ataque de oruga.
y por lo tanto en un plazo de 1 o 2 semanas es capaz de formar una nueva camada de hojas. Un segundo mecanismo tiene que ver con que este ahorro de recursos ocurre a costa de crecer menos. Y en tercer lugar, las pequeñas hojas que forma inmediatamente después de un ataque o incluso un año después del ataque son muy resistentes a nuevos ataques de oruga, lo cual le permite recuperar los recursos que ha perdido al formar hojas inmediatamente después de un ataque. Antecedentes más recientes también les han permitido observar que el vínculo entre la lenga y la larva podría ser favorable para ambas especies. Lo que sabemos en términos generales es que son dos especies que se necesitan mutuamente. Sobre todo, por supuesto, la larva necesita alimentarse de la lenga. La lenga es la especie más preferida por la larva, eso lo hemos estudiado y encontrado. Pero tenemos alguna evidencia para suponer que la larva también podría favorecer a la lenga acelerando el ciclo de los nutrientes. Aquí es importante señalar que los nutrientes disponibles en el suelo en general son muy escasos y suelen ser una gran limitante para el desempeño de las plantas, para la vida, para la reproducción, para el crecimiento de las plantas. Y creemos que la larva podría estar teniendo un efecto positivo en ese sentido. Seguir indagando en este vínculo es parte de los desafíos de esta investigación. Hoy se sabe que los ataques son esporádicos y afectan cada 2 a 5 años, siendo la cordillera de la región de Aysén una de las zonas más afectadas. Sin embargo, el calentamiento global y la amenaza del aumento de la temperatura podría generar la proliferación de la larva y episodios más recurrentes de este fenómeno. Por lo que otro de los desafíos de este estudio es intentar entender cuál será el efecto que esto podría generar en los bosques de lenga. Doctor Daneri, aquí hay un tema súper interesante que ustedes han descubierto en el CIEP. Hay un vínculo, una retroalimentación, un trabajo mutuo entre la larva y la lenga, el árbol de la lenga. Es bien interesante cómo llegan a eso y qué puede significar para otro ecosistema, otras especies de flora, por ejemplo, u otros procesos. Sí, la hipótesis de trabajo es que la larva y los bosques de lenga es coevolucionario, en el sentido que ambos dos se necesitan para su sobrevivencia. Por un lado, el árbol le ofrece alimento a la larva, pero por otro lado, la larva removiliza nutrientes que no están disponibles para los bosques. Ahora, eso suena muy bien. El problema es que estamos en la actualidad con un cambio climático que está cambiando las reglas del juego, digamos. El calentamiento global hace que a lo mejor un proceso actúe sobre el otro, y esa es la preocupación que tenemos, que esta simbiosis que se ha producido se rompa a favor de la larva en un principio, ¿cierto? Que los ataques de Ormicoe, esta oruga, se empiezan a hacer mucho más frecuentes y que los bosques de lenga en algún minuto no sean capaces de generar respuestas que aseguren su sobrevivencia. Eso es uno de los temas de interés para nuestros investigadores, saber si eso es posible que ocurra. Claro, hay una coexistencia milenaria, pero que finalmente aparece un tercer actor que es el cambio climático, y pongámosles nombre, la mano humana, entre comillas, indirectamente, que puede romper ese vínculo tan histórico, tan rico en términos de interacción y por sobre todo tan sutil, tan delicado. Así es, en general los cambios en los ecosistemas se dan cuando no hay intervención humana, se dan en escalas de tiempos que permiten que se adapten las especies. Claro. El problema es que estamos frente a un cambio muy acelerado y no sabemos si las especies van a ser capaces de adaptarse en los tiempos que están ocurriendo. ¿Y se notan algunas diferencias dentro de la investigación, el impacto que puede tener el cambio climático en esta simbiosis? Bueno, aún no, estamos en etapa de conocimiento. Todo esto que se describió en el reportaje no se sabían los mecanismos de cómo sobrevivía la lenga. En otros lugares del planeta los ataques de oruga a veces resultan en mortalidad masiva de los bosques. Acá no ocurre eso. Claro. Eso es interesante. Generalmente, las investigaciones que se llevan a cabo es para
reducir el impacto que tienen las plagas o que tiene este tipo de insectos en los árboles. Aquí llegamos a una conclusión distinta. Hay una interconexión, una simbiosis, como usted dice. Es bien interesante y se puede ir mirando para adelante también. Y eso pone un punto súper interesante, que es que cuando tú tomas los resultados de otros lugares del planeta, siempre nos referimos mucho a la ciencia que se hace en Europa, en Estados Unidos. Si tú no haces los estudios en los lugares, tal vez vas a quedar con otra percepción no vas a entender bien lo que está ocurriendo, y que tiene que ver con la pregunta que me hiciste al principio: ¿por qué es importante tener investigadores y desarrollar investigaciones en el territorio? Doctor Taneri, aquí nos ven en esta hora. Vamos a seguir conociendo más de las investigaciones, el trabajo que está desarrollando el CIEP, y nos vamos al tema de la arqueología, porque en el centro están trabajando y siguiendo las pistas de los primeros pobladores de la región de Aysén. En la siguiente nota les contamos acerca de los hallazgos que han hecho hasta ahora. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Exploradores. ¿Cómo se pobló Aysén? Es la pregunta de investigación que hace más de una década vienen desarrollando arqueólogos del CIEP. Los primeros estudios de este equipo se desarrollaron en la zona norte de la región. El primer poblamiento de la región de Aysén lo hemos podido detectar en la zona norte a través de las excavaciones que nuestro mismo equipo ha conducido en sitios como Cueva de la Vieja y El Chueco, que muestran que los primeros seres humanos arribaron a esta región hace 12.000 años aproximadamente, en condiciones muy distintas a las que tenemos en la actualidad. Solo hace 6.000 años empezó a haber una extensión de los lugares en donde más recurrentemente se localizaban los grupos humanos y se empezaron a explorar los sectores boscosos. Y fue solo hace 3.000 años que nosotros podemos ver realmente que hay ocupación de muchas más partes de la región, sectores, los bosques profundos, en altura y otros lugares. Sus investigaciones les hacen pensar que se trataba de pequeños grupos familiares que se movían a lo largo y ancho de la Patagonia. Es por ello que ahora han puesto sus ojos en entender cómo llegaron a las zonas más australes de la región de Aysén, donde hay escasa información arqueológica y las particularidades de su geografía generan grandes inquietudes acerca de cómo lo hicieron para llegar hasta este apartado lugar. Geográficamente, el área al sur del lago General Carrera es única porque está circunscrita por grandes barreras geográficas. Una es el propio lago General Carrera por el norte, otra es el lago Cochrane por el sur, y por el oeste tenemos el gran río Báquer, el más caudaloso de Chile, y el campo de hielo norte. Todo este gran espacio delimitado por estas grandes barreras geográficas forman, si nosotros lo miramos desde el este, un auténtico callejón sin salida. Una de las preguntas de investigación es saber si en la zona sur se replica el proceso de poblamiento que se hizo en la zona norte, y los primeros hallazgos hablan de que son sitios que datan de los últimos 3.000 años de antigüedad, aunque creemos que puede haber evidencias mucho más antiguas. Son principalmente sitios en cuevas, en aleros rocosos, talleres líticos. Esto significa zonas donde la gente se aprovisionaba de rocas para hacer sus instrumentos. También restos óseos faunísticos y antiguos entierros humanos. Pero podría decir que lo más significativo, especialmente en la costa sur del lago General Carrera, es el abundante arte rupestre que hemos encontrado. Los próximos desafíos de esta investigación apuntan a seguir indagando hacia el oeste y también las zonas en altura de la región. Todo ello con el objetivo de conocer en mayor profundidad cómo fue el poblamiento de la Patagonia y el vínculo que ellos tenían con su entorno, con miras a obtener pistas de cómo debemos relacionarnos en el presente. Para los investigadores que nos interesa entender el fenómeno humano de forma integral, no podemos sino entender a los seres humanos en su entorno. Tenemos que estudiar cómo los seres humanos y el medio ambiente se afectaron mutuamente. Esa es la única forma de no repetir errores que nos han conducido al estado actual de nuestro medio ambiente. Seguimos con más del programa. Estamos en contacto desde el fin del mundo
lugares tan preciosos que hemos visto en las notas y también en el fondo que estaba mostrándonos a esta hora el doctor Giovanni Daneri, director del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. Doctor, antes de la pausa veíamos esta nota con una pregunta: ¿cómo se pobló la región de Aysén? Y me quedaba, y de hecho la anoté, una frase muy interesante de uno de los investigadores: para entender el fenómeno humano de manera integral hay que conocer también lo que pasó. Eso es muy relevante, clave en la arqueología. ¿Y por qué se hacen esa pregunta con respecto al poblamiento de Aysén? Bueno, eso es una de las cosas bonitas del CIEP, que tenemos investigadores, debo decir, de muy buen nivel, y que están estudiando distintas áreas del conocimiento humano. Y lo interesante de la arqueología en un centro de investigación de ecosistemas es que nos permite entender cuál es el impacto que va teniendo el ser humano a medida que va poblando nuevas regiones. El poblamiento de la Patagonia se genera hace, los antecedentes dicen de 11.000, 12.000 años atrás, y corresponde con la etapa un poco del comienzo del Holoceno, cuando se empieza a calentar un poco más la Patagonia, y eso permite que los lugares sean un poco más asequibles al poblamiento humano. Y asociado a eso va el impacto que va teniendo el ser humano sobre estos lugares. Entonces, ese es un poco lo que nos mueve a tener estas distintas disciplinas interactuando en el CIEP. Hay algo interesante que mencionaba la nota, también otra pregunta dentro de esa gran pregunta. ¿Habrá un estilo o una dinámica de poblamiento similar al sur del país con el norte del país? Uno desde la ignorancia diría claramente no, porque son terrenos y territorios completamente distintos. No sé si han llegado a una conclusión diferente sobre la investigación que han realizado. Yo creo no es mi área de expertise, pero el poblamiento de América un poco se pueden ver ondas latitudinales, en la medida que como que van barriendo territorio en la migración. Claro, en la medida que el territorio va siendo disponible, se va poblando. Antes del comienzo del Holoceno era casi imposible habitar la Patagonia porque era una masa de hielo compacta. Esto se genera esta posibilidad de habitar el territorio que tanto nos gusta a nosotros acá, solo se da en la medida que el clima va cambiando. Uh-huh. Vamos a seguir hablando, doctor, y mostrando a quienes nos ven hasta ahora en Exploradores otra investigación muy interesante que tiene el CIEP. Ya hace una mirada también al pasado, pero respecto al clima. Y fíjense que como era la Patagonia hace 18.000 años atrás, en la siguiente nota los invito a conocer qué respuestas se han encontrado. Entender cómo fue el clima miles de años atrás es el objetivo de la paleoclimatología. Y Chile tiene características geográficas que lo vuelven un espacio interesante para hacer este tipo de estudios. Is because of the Andes stretching latitudinally from the north, from Arica, all the way down to Isla Navarino and Cape Horn. It's almost like a laboratory. It's the only place in the world that has this setting of a mountain ridge intersecting the westerly airflow. There's New Zealand or Alaska, but they're quite small. Whereas Chile is really long. And that's what makes Chile so special for studying climate change. Uno de los estudios realizados en el CIEP en conjunto con arqueólogos de la Universidad de Magallanes buscó entender cómo el paisaje y los factores climáticos influyeron en los primeros habitantes que se asentaron en el extremo sur de la Patagonia. Las conclusiones que obtuvieron en torno al clima sorprendieron a los investigadores. The results we found from Isla Navarino are really interesting because they tell us a lot about how the precipitation patterns have changed in the past, particularly during the warm period in the early Holocene, about 8,000 years ago, 8,000 to 10,000 years ago. During that time, the westerly winds appear, from our fossil records, to have been much further south, almost to the Antarctic Peninsula, and breaking up the ice shelves in the Antarctic Peninsula. But during that time also, the lake basins south of Santiago, called Lago Aculeo, were much drier. And so this tells us how
past climate can tell us about future climate. If these westerlies move south in response to warmer climate, it has big implications for the water resources for people who live in the northern area of Patagonia and central Chile. Hoy estas investigaciones han continuado en la región de Aysén, donde el equipo está tomando muestras en las turberas para obtener restos de polen que permiten inferir información acerca de la vegetación y con ella del clima de hasta 18.000 años atrás. Estas cuencas también guardan registros de cenizas volcánicas, lo que puede arrojar pistas acerca de cómo ha cambiado el paisaje a lo largo de la historia. Todos estos esfuerzos por seguir indagando en el pasado tienen una fuerte intención por conocer qué ocurrirá en los próximos años. Paleoenvironmental science for reconstructing past environments does seem a bit of a luxury in this modern day and age. But it's the data, the evidence that we collect tells us what the past environment was like under certain climatic conditions. So I've already talked about the dry period 8,000 to 10,000 years ago. That's a good indicator of what it will be like in the future under a modern, warmer world. So with increased CO2 emissions, with the ongoing ecological crisis, paleoenvironmental science, paleoclimatology tells us what it's going to be like in the future. So it informs the debate on how best we can live on planet Earth in the future. Doctor Daneri, aquí destaca un punto súper importante y muy acorde a las discusiones científicas que hemos tenido muchas veces en el programa. Primero con el concepto de Chile como un laboratorio natural, para qué decir la Patagonia en todo su esplendor. Y sobre todo en una frase que me viene a la cabeza, una mirada del pasado, pero con una visión de futuro. La paleoclimatología, el paleoclima, va justamente a un tema del cambio climático que está muy presente hoy. Así es, tenemos que, entendiendo el pasado, podemos hacer algunas predicciones en el futuro, pese a que lo que nos depara es bastante distinto a lo que ha ocurrido en el pasado, porque en el pasado se dieron cambios naturales con escalas de tiempo que no son las que estamos sufriendo ahora. El cambio climático o los cambios en general, los cambios globales, son algo natural que siempre han ocurrido. El problema que tenemos es que la escala de cambio es demasiado rápido y no sabemos, insisto, creo que estoy repitiendo un poco lo que dije al principio, pero eso nos hace más difícil entender lo que pueda ocurrir. Ahora, habiendo dicho eso, de todas maneras, conocer el pasado, conocer cómo se comportaron los ecosistemas en el pasado, nos ayuda ciertamente a entender un poco lo que puede venir en el futuro. Claro, usted dice proyectar, prever, quizás muy difícil cambiar este paso que tiene mucho de natural, pero nuevamente con la mano del hombre que ha acelerado procesos o ha interrumpido este nexo de la madre tierra que es tan delicado. Lo hemos visto también en las investigaciones que comentábamos del CIEP. Esa es la relevancia, me imagino, y el trabajo que están desarrollando en el centro. Así es, en general los equilibrios que se han ido alcanzando desde que partimos con una atmósfera que no permitía la vida humana, ¿cierto? Era un porcentaje de CO2 increíble. Claro. Todo eso ha ido cambiando en el tiempo, es una flecha del tiempo, pero llegar a los equilibrios que nos permiten la habitabilidad del planeta fueron millones de años. Y el ser humano está interviniendo eso, lo que lo hace muy complejo. Bien, se nos acaba el tiempo. Muchísimos temas que podríamos seguir conversando, doctor Daneri, por supuesto invitado para otra ocasión aquí en Exploradores. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día. Nos vemos. Gracias a usted. Hasta luego, un abrazo. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación, como siempre, en 24horas.cl a revisar nuestras distintas temporadas y las repeticiones de los capítulos. Sábado a las 8 horas, el domingo a las 16:30 horas y el jueves a las 6:30 horas. Y atención, porque a partir del próximo capítulo nos cambiamos de día, no de horario, a las 4:30, pero de viernes a miércoles, siempre con toda la ciencia hecha en nuestro país. Que estén muy bien y sigan en la sintonía de Canal 24 Horas. Nos vemos, chao.
al cosmos.